Bueno, ¿sí se escucha bien? Bueno, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer en primera instancia a los compañeros que hoy nos acompañan y que van a presentar una serie de reflexiones que tienen que ver con la nueva reforma laboral en materia de justicia. Este es el tercer foro de una serie de 3, justamente. Empezamos estas jornadas de reflexión en la unidad Iztapalapa. Ayer estuvimos en la unidad de Iztapalapa estuvo el doctor Octavio Ruizaga, estuvo la maestra Verónica Curiel. El día de ayer estuvimos en la unidad Xochimilco con el profesor Juan de Dios Hernández y también estuvo el doctor Manuel Fuentes compartiendo sus reflexiones sobre lo que tiene que ver con la reforma laboral. La intención que nosotros tenemos para hacer estos foros como miembros del comité ejecutivo del CITUAM es poder abonar ciertas herramientas que tienen que ver con aquellas cuestiones sustanciales de los derechos de los trabajadores. En este caso, se nos hizo pertinente poder plantear esta serie de jornadas porque esta reforma ya fue aprobada por el Senado, falta todavía que pase a la Cámara de Diputados, y pues bueno, nos parece también que los compañeros que nos presentan esta serie de posicionamientos respecto a la reforma son compañeros todos, que son compañeros muy comprometidos, son compañeros de lucha y compañeros, pues por supuesto compañeros que son muy consecuentes en el tema de los derechos laborales. Nos acompañan el día de hoy la maestra Celia Urbán Víquez. La maestra Celia tiene una maestría en Administración, Docencia y Docencia, especialidad en Procuración de Justicia por la UNAM, es egresada de la UAM Azcapotzalco en el área del Derecho del Trabajo, es profesora titular de las UEAs de Derecho del Trabajo en las licenciaturas de Administración y Derecho y Derechos Humanos en el área de Ingeniería. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, litigante en diversas materias y ha escrito diversos artículos sobre el derecho del trabajo. Cabe mencionar que la profesora Celia siempre ha estado dispuesta a asesorar aquellos casos que tienen que ver con los derechos laborales, particularmente de nuestros compañeros trabajadores del CITUAM. Y pues bueno, le voy a ceder la palabra, posteriormente presentaré al profesor Francisco Herrera, y pues bueno, agradecerles de verdad la disposición a los compañeros de poder asistir y poder generar estas reflexiones. Sí quisiera señalarles también que estamos trabajando desde la Secretaría de Educación y Análisis en un cuadernillo de formación sindical que va a compilar todas estas reflexiones, porque pues es muy difícil para nosotros a veces trasladarnos en las unidades. Estamos haciendo también en colaboración con los compañeros de prensa y propaganda unos videos que también queremos que circulen en las unidades, que circulen en las asambleas del departamento. Pensamos que estas son las discusiones justo sustanciales que tendríamos que estar dando como sindicato, ¿no? Y a propósito de esto, el tema de la reforma va a ser uno de los temas de nuestro congreso en próximos días, en noviembre, ¿no? Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la maestra Celia Víquez. Creo que está prendido, ¿sí? Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, ya son tardes. Primero que nada, agradezco la invitación de la compañera Selene, secretaria de Educación y Análisis del CITUAM. Como ella dice, nosotros siempre hemos participado en la cuestión sindical, ¿verdad? No necesariamente en las corrientes sindicales de nuestro sindicato, porque antes de estar en cualquier corriente somos sindicalistas, ¿no? Entonces, independientemente de los puntos de vista de cada corriente al interior del sindicato, nosotros consideramos que la organización de los trabajadores es una forma que la ley nos permite para avanzar en las demandas de los trabajadores a partir de la propia ley del trabajo. Bueno,
Los comentarios que voy a vertir en torno a la reforma que el Ejecutivo Federal ha presentado, relacionadas con el artículo 123 y el artículo 73 de la Constitución, pues las elaboramos a partir de una serie de reflexiones que llevamos a cabo conjuntamente con la maestra Silvia Sánchez, ¿verdad? Y que, bueno, en principio estaba ella considerada para este evento. Sin embargo, por algunas cuestiones de carácter personal, pues no fue posible estar aquí. Pero está el maestro Francisco Javier Herrera, que también es profesor del propio Departamento de Derecho y que tiene una vasta experiencia en la cuestión laboral. Así que sí extrañamos a Silvia, pero estamos felices de que el maestro Javier Herrera esté aquí con nosotros. Voy a hablar un poquito de los antecedentes. En algunos momentos leeré, porque es necesario, como todas las leyes, ¿verdad?, leerlas a veces para ir precisando el alcance de cada uno de sus contenidos. Entonces yo espero que no sea tan tedioso, pero bueno, conforme vayamos avanzando haré haciendo un comentario al respecto, ¿no? Entonces la idea es que tengamos un panorama general de lo que se ha pretendido con esta reforma, con esta propuesta de reforma del Ejecutivo, y como bien decía la compañera Selene, ya fue aprobada en el seno de la Cámara de Senadores, primero en Comisiones Unidas y después en el Pleno, ¿no? Ahorita se encuentra en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué sucede ahí, ¿verdad? Y después pasaría a la aprobación de los estados de la República para conseguir las aprobaciones necesarias para tener por modificada la Constitución. Entonces, el proceso está en camino. Todavía no podemos hablar de la reforma en sí, porque todavía no se ha recorrido el camino necesario para tener por modificada la Constitución. Así que simplemente los comentarios que vamos a hacer pues están en relación a esto que ya aprobó el Senado, ¿sí? Bueno, entonces, como se sabe, el 28 de abril del año en curso, el Ejecutivo Federal presentó 2 iniciativas de reforma, tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, ¿verdad? Quiere decir, no se reforma todo, solamente en cuanto a la justicia laboral. En el ámbito constitucional se trata de la reforma de los artículos 107 y 123 respecto a la Ley Federal del Trabajo. Se pretende su reforma para ajustarla a la reforma constitucional planteada. Estas iniciativas fueron presentadas en la Cámara de Senadores, como ya dijimos. En cuanto a la reforma, al artículo 123, la exposición de motivos cuestiona la eficacia del procedimiento laboral para la resolución de los conflictos individuales de trabajo, las tareas inherentes al registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo y las normas en materia de expresión de la voluntad de los trabajadores en materia de organización sindical y la manifestación de los mismos para el registro de contratos colectivos de trabajo. Así, propone la modificación constitucional en los siguientes aspectos. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, ¿verdad?, se habla de que actualmente los procesos que se siguen ante las juntas de conciliación y arbitraje son ineficaces, pero no se dice por qué son ineficaces o por qué han llegado a ser de tal manera ineficaces que los procesos duran años en resolverse. Entonces, ¿qué modificaciones se proponen? Primero, dotar de competencia al Poder Judicial Federal y de los estados de la Federación para asumir las tareas que vienen realizando las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Primero que nada, ¿cuáles serían estas funciones? La función jurisdiccional, principalmente, y la función que tiene que ver, la función registral de contratos colectivos, de sindicatos y la cuestión conciliatoria, ¿no?, que está prevista en el propio proceso laboral. Por otro lado, se habla de fortalecer la función conciliatoria, que por cierto se establece en la propuesta que sea obligatoria en los asuntos de trabajo a través de un organismo público descentralizado, en el caso de la Federación, y de los centros de conciliación que las entidades federativas llegaran a establecer. Aquí más adelante hablaremos de cuál sería la importancia o la trascendencia de establecer como obligatoria la conciliación antes de pasar a promover acciones en el ámbito jurisdiccional, porque eso tiene una connotación muy importante
dado que se podrían estar violando derechos humanos. También se habla de la reubicación de las funciones de registro de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo, pasando a ser competencia del organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, de la que se propone su creación, ¿no? Este organismo, pues ya lo veremos, si es que se aprueba la reforma, va a ser un superorganismo, ¿no? Un superorganismo cuya función, aparte de la función que se le está atribuyendo en la reforma, pues va a tener un control muy importante respecto de los registros sindicales, ¿no? Bueno, también se habla del establecimiento de medidas para garantizar la libertad de la negociación colectiva y la expresión personal libre y secreta de la voluntad de los trabajadores, tanto para la elección de sus dirigentes, su participación en los procesos de suscripción y registro de los contratos colectivos de trabajo, así como para la resolución de conflictos intergremiales. Creo que esta parte es importante en el ámbito del derecho colectivo de trabajo, porque sí, siempre los trabajadores, que son los directamente interesados de lo que pasa en el ámbito de las organizaciones sindicales, ¿verdad? Se les ha relegado en cuanto a su voluntad de manifestación, tanto para elegir a los dirigentes como para determinar la solicitud para la firma del contrato colectivo de trabajo. Aquí hay un problema, que no sé si ustedes han oído hablar de los contratos de protección, donde sindicatos que les llamamos pues muy afines a los intereses de los patrones ofrecen a los mismos un contrato sin que este sindicato tenga dentro de sus filas trabajadores laborando para la empresa de la que se entraría en operaciones o la que se pretende beneficiar de este contrato, ¿no? A veces los trabajadores que ya están materialmente trabajando en la empresa ni siquiera se enteran de que existe un sindicato, ni siquiera se enteran que se va a firmar un contrato colectivo de trabajo, porque previamente ya se firmó, ¿no? Entonces la idea de esta reforma es que el sindicato empresante tenga que acreditar que está legitimado para promover la solicitud de la firma del contrato colectivo de trabajo vía el emplazamiento a huelga, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, era como una aspiración o demanda, mejor dicho, de los trabajadores, para que su voluntad se tomara en cuenta para este efecto y que no se simulara que había trabajadores ya laborando para esa empresa sin que eso fuera cierto, ¿no? Bueno, y también en relación con el voto personal secreto para la elección de los dirigentes, también es importante señalarlo, porque como sabemos, ¿verdad?, al interior de las organizaciones sindicales se maneja mucho y de manera muy arbitraria las elecciones, ¿no? O se violan estatutos o se establecen mecanismos de tal forma que los trabajadores no cuenten, ¿verdad? Aunque estén ahí presentes, aunque no estén por elección de un determinado dirigente, ¿verdad? Cuando resultan en la contabilización de los votos, pues la dirigencia que ya se había posicionado de la organización sindical resulta triunfadora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por la forma de elección, ¿verdad? No había esta disposición en la ley, aunque ya en la jurisprudencia lo estaba tomando en cuenta. Bueno, en cuanto al sustento de la iniciativa, también nos parece importante señalarla, porque Peña Nieto refiere que la reforma que se dio a la Ley del Trabajo en 2012, ¿verdad?, fue una reforma que ha traído muchos beneficios, lo cual pues claro que ponemos en duda, ¿no? Porque basta ver las estadísticas, los datos que nos arroja la aplicación de la reforma para darnos cuenta de que no es cierto, ¿no? Entonces, dice, en cuanto al sustento de la iniciativa de reforma constitucional, en el planteamiento en que se sustenta la propuesta de reforma se indica que las circunstancias existentes que llevaron al constituyente de 1917 hasta establecer el primigenio artículo 123 han cambiado y que ahora el país se encuentra en otra realidad y que por lo mismo
Sucede, y que lo mismo sucede a nivel mundial, por lo que es necesario revisar el orden jurídico nacional y adaptarlo a la nueva realidad, y así poder realizar transformaciones estructurales con el propósito de dotar al Estado mexicano de una renovada institucionalidad, y de esta manera sentar las bases para un mayor crecimiento económico y social, mejorando así las condiciones de vida de los mexicanos. Aquí nos parece que pues no es tanto este objetivo de mejorar las condiciones de los mexicanos, porque ya hemos visto que por decreto no se mejora nada, ¿no? Se tiene que llevar a cabo otro tipo de acciones que tienen que ver con política pública, con incentivar el empleo, con la capacitación, con la educación, con dirigir mayor presupuesto a la tecnología, ¿verdad? Y eso no se ha hecho, al contrario, ¿verdad? Nos encontramos con que ahora mediante el presupuesto pues se ha venido recortando a muchas entidades de la administración pública pues su presupuesto, ¿no? Entonces ahí como que hay una idea contradictoria. En la propuesta de iniciativa del Ejecutivo Federal se asevera que con la reforma a la Ley del Trabajo de finales del 2012 se han logrado buenos resultados, como los beneficios que se han obtenido con las nuevas modalidades de contratación flexible, contratos a prueba y de capacitación inicial, y la subcontratación, por supuesto. La protección a la discapacidad y el fortalecimiento de las autoridades de trabajo, en el sentido de contar con mayores facultades para observar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y salud en el empleo, así como el establecimiento de los entes de productividad en el ámbito nacional y estatal, y de las medidas adoptadas para favorecer el empleo de personas como los discapacitados, así lo señala la iniciativa, los discapacitados, ¿verdad?, cuando tendría que referirse a las personas con discapacidad, para no estar en el supuesto de la discriminación, y los menores de edad. En cuanto a esta situación, pues hay datos que evidencian que el empleo no ha crecido, ¿verdad? Y que por el contrario, estas formas de contratación han afectado de manera muy abierta la estabilidad en el empleo. Porque a partir de estas formas de contratación, el patrón tiene la facultad de separar al trabajador de su empleo sin responsabilidad. Entonces, lo que sí se ha incrementado son estas formas de contratación, por virtud de las cuales el patrón en cualquier momento puede despedir al trabajador sin responsabilidad, y también sí se han incrementado el empleo, pero en condiciones de precariedad. Y lo que ha disminuido son los empleos con prestaciones, ¿verdad? De tal manera que ahorita nos encontramos con contratos temporales, con contratos sujetos a capacitación inicial, con contratos sujetos a periodos de prueba, y tenemos a trabajadores laborando más allá de la jornada de 8 horas sin pago de tiempo extra, ¿no? Amén de otras prestaciones que tampoco se les paga. Por otro lado, se afirma que los cambios introducidos en la justicia laboral, que también se dieron en el 2012 por virtud de la reforma, consistieron en el establecimiento de mecanismos para eficientar los procedimientos, acortando el tiempo para que la justicia sea una realidad, y en la profesionalización de los encargados de impartirlo. Esta situación no se dice, pero se refiere a que se acortó, por ejemplo, el tiempo de los salarios caídos, cuando los trabajadores demandan la reinstalación o la indemnización por motivo de un despido injustificado. Entonces se pretendió que los juicios se iban a agilizar a partir de acortar estos tiempos, porque se decía, o se dijo en su momento, que se le echaba la culpa a los trabajadores de alargar los juicios para lograr salarios caídos abultados, lo cual evidentemente no es cierto, ¿no? E incluso se llegó a acusar a los trabajadores de la quiebra de algunas empresas por este motivo, pero nunca nos dieron datos, nunca nos dijeron qué afectación ha tenido grandes empresas transnacionales, ¿no?, o las pequeñas empresas. Entonces simplemente fue discurso, ¿no? Sin embargo, para la reforma que se plantea, se toma como sustento de la misma esto que se dicen ellos, estos beneficios que se generó con la reforma del 2002. Se dice también que estos cambios no son suficientes. Claro que no son suficientes, porque no eran los cambios idóneos que se esperaba para tener un mejor acceso a la justicia laboral.
Entonces, por ello se dice que es necesario transformaciones cualitativas para que la justicia laboral cumpla su propósito. Entonces, desde el mismo momento que se instauró la reforma laboral del 2012, se cuestionó mucho, ¿verdad?, que pudiera tener los alcances que se decían en ese momento. Por otro lado, también como sustento de esta propuesta, se dice que se llevaron a cabo diálogos para la justicia cotidiana. Estos diálogos tenían la finalidad, cuando no es teóricamente, de llevar a cabo una serie de consultas, ¿verdad?, en los que participarían todos los operadores de la justicia laboral, para que se hiciera, de ahí resultara un diagnóstico para saber qué cambios se tenían que hacer. Nosotros estuvimos presentes en alguno de estos diálogos que se llevó a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y la voz cantante la llevaban los patrones, ¿verdad? O sea, como no hubo un equilibrio entre las posiciones que tendrían que estar presentes en estos diálogos para saber cuál tendría que ser la propuesta de reforma. Cuando menos en donde yo estuve, en los eventos en los que yo estuve, pues la mayoría de exposiciones fueron de abogados patronales. Entonces estaba un poco sesgado estos diálogos. Bueno, esta reforma, como hemos comentado inicialmente, fue pasada, se presentó inicialmente en la Cámara de Senadores, sería la Cámara de origen de la propuesta, para que ahí se empezara a analizar y avanzar en su aprobación. En efecto, los puntos aprobados en la Cámara de Senadores fueron los siguientes: la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a los tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial Federal en el caso de la competencia federal, ¿verdad?, que la tenemos señalada en la fracción 31 del propio artículo 123 constitucional. Y en el caso de la competencia local serían las juntas que darían asumidas al Poder Judicial de cada estado. También se aprobó la creación de un órgano descentralizado autónomo en cuanto a gestión y presupuesto, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales. De ahí el poder que este organismo va a tener, ¿no? Yo no sé si va en control político, vaya a superar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Quién sabe? Porque ahí se dirá en este organismo si se otorga o no el registro a los sindicatos, ¿no? Y el registro, como todos sabemos, es una forma de control del Estado hacia los trabajadores. El Estado dice quién sí y quién no, así como los procesos administrativos relacionados con estas funciones. Aquí también viene una parte interesante. Para la designación del titular de este organismo autónomo, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores. El Senado, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación. Entonces, ¿cuál autonomía? ¿Verdad? Desde aquí ya empezamos a cuestionar la autonomía, porque el titular será designado, es por designación, no es por concurso, ¿verdad?, sino a propuesta del Ejecutivo. El Senado dirá cuál de los tres que está proponiendo el presidente quedará como titular del organismo. Entonces es relativa esta autonomía, ¿no? A nivel local, los organismos constituidos, o sea, de conciliación, contarán con funciones, como acabo de decir, de conciliación, y será requisito adoptar esta instancia para ejercer cualquier acción ante el órgano jurisdiccional. Ante esta situación también de darse la reforma en esos términos, pues también es preocupante, porque aquí se está obligando a los sujetos o a las personas que tengan que promover una demanda, que primero acudan a la conciliación ante este organismo. No es una conciliación que está dentro del procedimiento laboral, es otra conciliación, ¿no? Es una conciliación aparte, ¿verdad? Y lo grave es que si estas personas que están vinculadas con una controversia no acuden a esta instancia conciliatoria,
no podrán ejercer acciones procesales ante los futuros jueces laborales. Es una situación complicada porque el acceso a la justicia es un derecho humano, ¿no? Y entonces no es posible que a mí me limiten, ¿verdad?, a asistir a esta instancia conciliatoria y que si no lo hago ya no pueda promover una acción procesal, ¿verdad? Entonces, si comparamos esta parte de la reforma con la materia civil, ¿verdad?, que también tiene instancias conciliatorias, hay la consecuencia de que no se asista a una etapa de esta naturaleza es que se le impone al inasistente una sanción económica, ¿verdad? Una sanción económica, pero no se le limita. Pero no se le limita a ejercer las acciones procesales correspondientes. Entonces, aquí es una situación muy grave. Y otra situación que se tiene que analizar es cómo va a correr la prescripción de las acciones, ¿sí?, laborales. Como sabemos, las acciones procesales en materia laboral tienen diferentes plazos de prescripción. Entonces tenemos la genérica de 1 año, tenemos la de 60 días para la cuestión de la rescisión, la cuestión del despido, tenemos 30 días para las acciones de rescisión. ¿En qué momento va a empezar a correr? No se sabe, ¿no? Nosotros pensamos que todo esto y que de hecho se va a regular en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que habría que estar atentos porque seguro ahí van a venir las letras chiquitas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí esta propuesta se está introduciendo apenas en la Constitución, pero la reglamentación de todo esto lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo y ya podemos imaginarnos cómo va a venir. Muy bien. En cuanto también se aprobó en la Cámara de Senadores el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de los conflictos de dirigentes, ¿sí?, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues que ahora se va a tomar muy en cuenta, ¿verdad?, el voto de los trabajadores afiliados al sindicato para estas situaciones, ¿verdad? La elección de dirigentes, el voto cuando se cuestiona la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ¿verdad?, que están peleando entre dos sindicatos y bueno, uno tiene que saber quién es el mayoritario para ostentar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. En ese sentido, pues ya no va a ser el voto frente a todos, ¿verdad?, sino que este voto va a ser libre, secreto, ¿verdad? No se habla del voto directo, déjame ver, secreto, sí, personal, libre y secreto, ¿verdad?, de los trabajadores para estos aspectos. Y en cuanto al emplazamiento de huelga por firma del contrato colectivo de trabajo, el sindicato emplazante quedará obligado a acreditar que cuenta con los trabajadores afiliados laborando para esa empresa, lo que nosotros conocemos como legitimación, ¿no? Es decir, que ahora con esto, que es algo bueno, ¿verdad?, en la reforma que se pretende, se estará acreditando que efectivamente ese contrato les va a aplicar a estos trabajadores que ya están laborando para la empresa de la que se pretende obtener el contrato colectivo de trabajo, y con esto podría evitarse los contratos de protección, ¿no? En cuanto a este voto libre, secreto para elegir a las directivas de los sindicatos, pues también tenemos nuestras dudas, no tanto en cómo está planteado en la reforma, sino en cuanto a su operación material, ¿no? Porque como sabemos, los líderes charros, los líderes espurios, hacen cualquier movimiento con tal de perpetuarse en la dirigencia, ¿verdad? Cambian estatutos, cambian el nombre del sindicato o incluso hasta ejercen la violencia en contra de los propios trabajadores, ¿verdad? Las asambleas controladas, ¿verdad?, donde los incondicionales de la dirigencia están en la puerta y están diciendo quién sí entra y quién no entra, pues eso no se contempla, ni podría a lo mejor, ¿no?, contemplarse, a lo mejor es algo supralegal. Entonces habrá que tomar en consideración esto, ¿verdad?, toda vez que México es un país que se distingue por no acatar la legalidad, ¿verdad?
tiene muchas normas, tiene muchas leyes, hay muchas disposiciones favorables a los trabajadores, pero simplemente no se cumplen, ¿verdad? No hay quien esté vigilando, sobre todo en materia de trabajo, que los patrones estén cumpliendo con las obligaciones que establece la ley a su cargo. Bueno, una vez que se aprobó la reforma en la Cámara de Diputados, se suscitaron una serie de comentarios por parte de los grupos parlamentarios que coinciden en esa, o que convergen en esa Cámara respecto de lo que habían aprobado, ¿verdad? Y por ejemplo, el Partido Verde Ecologista dijo que con la reforma se refrenda el compromiso de protección a los trabajadores, ya que se incorporan mecanismos que agilizarán los procedimientos judiciales. Los juzgados laborales emitirán sentencias en lugar de laudos, y estos deberán ser con legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Pues esto también es cuestionable, ¿no? Porque no necesariamente se actúa así en los juzgados, en el Poder Judicial, ¿verdad? No necesariamente hay la autonomía, no necesariamente hay la imparcialidad, no necesariamente hay la independencia, ¿verdad? Entonces, y si se dice esto, significa que en las juntas no se emitían sus resoluciones con estas características, y entonces, ¿qué fuerza legal se les atribuiría a los laudos que han emitido las juntas? El PRD, por su parte, dijo: las modificaciones al sistema laboral van de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para transitar a un sistema judicial de resolución de conflictos laborales. No solamente la OIT ha insistido, o había venido insistiendo, en que se cambiara el modelo de impartición de justicia, también los organismos financiadores, ¿verdad?, de las economías como la de México han insistido, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues que muchas empresas transnacionales están invirtiendo en México, ¿verdad? Van a tener trabajadores, y lo que no quieren es que los juicios duren una infinidad, ¿verdad? Entonces, no solamente la OIT está aquí presente en esta reforma, sino también estos organismos de carácter comercial o financiero. También el PRD dijo que se pasa de un régimen de relaciones laborales a uno basado en juicios que dependen del Poder Judicial, de un régimen de lo contencioso a lo conciliatorio. Aquí también habría que ver en qué términos se van a dar las conciliaciones, ¿verdad? Y eso es totalmente trascendente para la reforma, porque en la reforma del 2012, ¿verdad?, también se incluyeron disposiciones que venían a fortalecer la conciliación para abatir el rezago tan enorme que se tiene en el ámbito de las juntas de conciliación de arbitraje. Entonces se contrataron conciliadores para avanzar en este tema, pero no sabemos el resultado de esas conciliaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? Se presiona mucho a los trabajadores, ¿verdad?, para que lleguen a un arreglo conciliatorio. A los patrones se les pide que por favor concilien, y a los trabajadores se les obliga, ¿no? Entonces, a veces nos damos cuenta que los resultados de estas conciliaciones implican también violación a los derechos de los trabajadores, porque no se les paga lo que realmente se les está pagando. Entonces se proponen cantidades, ¿verdad? Pues a ver cuánto quieres. No se hace una cuantificación de cuánto te corresponde, cuánto te toca por antigüedad, cuánto te toca por prestaciones de vengada, sino que se habla de cantidades numéricas. En esas cantidades se encubre la falta del pago de algunas prestaciones. Entonces, habría que ver qué resultados se van a tener con la conciliación, ¿verdad? Y habría que ver también si se van a contratar profesionales en la materia. Todo esto, pues, suscita estas inquietudes. El PRI lo que dijo fue que los trabajadores de México han sabido apretarse el cinturón en épocas en las que el país requiere austeridad y ahorro. Han entendido que las demandas excesivas o la presión sin rumbo no conduce a nada bueno. Como siempre, comento, se confunde la opinión de los líderes de los sindicatos oficialistas con la opinión de los trabajadores, ¿verdad?
Esto es lo que dicen, o sea, ¿quiénes dicen me amarro el cinturón? ¿Verdad? ¿Quiénes dicen pues no le entro a la lucha? Pues quienes dicen eso son los líderes oficialistas, no los trabajadores. Los trabajadores, al contrario, estarían pugnando por mejores condiciones de trabajo, porque los que se aprietan el cinturón sean los diputados, sean los miembros del Poder Judicial, sean los políticos, y no se cargue los resultados de la crisis a las espaldas de los trabajadores, que finalmente los trabajadores no crearon esa situación crítica, ¿no? También hizo notar que la productividad debe convertirse en un estilo de vida, fíjense, ¿no? Entonces, para los trabajadores debe convertirse la productividad en un estilo de vida, pero no se habla de salarios, ¿verdad? No se habla de que debe haber una correlación entre la productividad y el salario, para que los trabajadores también cambien su estilo de vida, ¿verdad? De no tener dónde vivir, de no tener una buena alimentación, de no tener recreación, ¿verdad? Entonces tendría que ir aparejado con un buen estilo de vida de los trabajadores, pero de eso no se dijo nada. Entonces parece ser demagogia. Por su parte, el PAN señaló que las modificaciones pretenden hacer de México un país más competitivo. Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? La competitividad, fortalecer la generación de empleos y derechos sociales que se plasmaron en 1917, robusteciendo el papel del trabajador como eje central de esos derechos y una mejora para todos los trabajadores del país. Hasta ahí estaba muy bien. La reforma constitucional es el inicio de una serie de cambios institucionales que buscan erradicar las malas prácticas que hoy existen y mejorar el acceso a la justicia laboral. Sí existen muchas malas prácticas, pero habría que ver cómo se generan, ¿no? Porque finalmente la cuestión jurisdiccional, la cuestión de acceso a la justicia es una función del Estado, ¿verdad? Y en ese sentido tendría que poner todo lo que estuviera de su parte para garantizar a todos los mexicanos el acceso a la justicia, no solamente en el ámbito de la justicia laboral, sino en todos los aspectos. Y resulta que la Junta de Conciliación y Arbitraje, desde hace mucho las juntas carecen del presupuesto necesario para fortalecer la función jurisdiccional. Entonces, los que hayan litigado en las juntas, pues se habrán dado cuenta que los procesos efectivamente son largos, muy largos, porque no hay personal, porque no hay actuarios, porque no hay peritos, porque se tardan mucho en hacer las notificaciones, ¿verdad? Porque se suspenden las audiencias, porque se van, ¿cómo se puede decir?, empalmando unas con otras. Bueno, una serie de cuestiones que la verdad resulta caótico, pero no porque las juntas en sí sean ineficientes, sino porque hay otro elemento que hace que se genere la función de la Junta, que se complique su función en el sentido de que no tiene los recursos necesarios, ni personal, ni espacio, ¿verdad? Antes de que la Junta se trajera aquí, la federal, aquí a Ferrería, estaban las dos juntas, ahora sí que juntas, en un mismo edificio, y era totalmente terrible litigar en esos espacios tan reducidos, sin tecnología, sin gente capacitada. No había tiempo para que se capacitara la gente de las juntas, ¿verdad? Del personal jurídico, los presidentes, no había tiempo, ¿no? Bueno, y finalmente dijo que la reforma es histórica, dijo el PAN, pues el modelo de justicia laboral de 1917 respondió en su momento a un anhelo de justicia social. O sea, respondió en su momento a un anhelo de justicia laboral, pero los cambios van a contribuir a consolidar una mejor justicia laboral, a generar también equilibrio y a incentivar el crecimiento económico. Nosotros, en cuanto a estos comentarios, nos preguntamos, ¿acaso para este partido ha pasado de moda la justicia social? ¿El cambio legislativo será suficiente para tener una mejor justicia laboral? ¿En qué términos se expresará esta justicia laboral? Ya en la Ley Federal del Trabajo. ¿A qué equilibrio se refiere? Porque los empresarios han insistido en todos los foros en que la ley laboral deje de tutelar los intereses de los trabajadores, aduciendo que en los juicios laborales se manifiesta un desequilibrio entre las partes y que por esa razón se les deja en estado de indefensión al no existir paridad procesal.
¿Qué han querido los patrones? Pues que se deje de proteger a los trabajadores, que la ley laboral deje de ser tutelar, para mantener un equilibrio entre las partes en términos del derecho civil. Entonces, la tendencia podría ser por ahí. Tengo, no sé, aquí una parte de análisis que profundiza un poco más, pero creo que ya me excedí en la palabra, entonces yo lo dejaría hasta aquí, pero sí hay que señalar que se dice en el proyecto de reforma, o en la propuesta de reforma, sobre la falta de profesionalización de las juntas, lo que es cierto, ¿verdad? Pero que si no se ha logrado esa profesionalización, pues es porque el Estado no la ha dotado de los recursos suficientes para que eso suceda. Se habla de que el modelo tripartita ya no es anacrónico, ¿verdad? Pero no porque ha pasado de moda, sino porque se ha pervertido la conformación de las juntas, ¿verdad? Y en cuanto a este punto, pues sabemos que quienes integran las juntas, los representantes patronales, los representantes de centrales oficialistas, que no representan el interés genuino de los trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí es un problema de legitimación más que de funcionamiento. En cuanto al proceso ineficaz, pues ya dijimos, ¿verdad?, qué pasa con el procedimiento. Si nosotros nos abocáramos a hacer la contabilización de los tiempos que marca la ley del trabajo actual para resolver un conflicto, no iría la resolución más allá de 6 meses, ¿verdad? Sin embargo, por el mismo problema de los recursos, que es un punto medular para eficientar la justicia laboral, pues tenemos juicios hasta de más de 6 años, ¿verdad? Entonces ese es un problema pues latente. Otro problema son los salarios de los funcionarios de la Junta. No se comparan para nada con los que tienen los funcionarios del Poder Judicial. Entonces los bajos salarios también han propiciado la corrupción, de la cual todos son corresponsables, ¿no? Desde los presidentes, auxiliares, secretarios, actuarios, litigantes, todo el mundo, pero lo ha propiciado también el Estado, ¿no? Y bueno, entonces esto sería parte del análisis, y únicamente señalaríamos cuál sería el futuro de los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje. No se sabe, en la reforma solamente se dice que se respetarán los derechos de los trabajadores, pero no se dice cómo. Así también se dijo cuando se estableció el decreto por el cual se desapareció Luz y Fuerza. Se dijo que se respetarían los derechos, y ya saben lo que pasó, ¿no? En todo caso, de trasladar esta función jurisdiccional de las juntas a los tribunales, tendrían que asumir las relaciones laborales como patrón sustituto. Esperemos que así se haga. Y bueno, de la conciliación obligatoria, pues ya comentamos, ¿verdad? Ya dijimos que no se podría establecer esta conciliación obligatoria porque afectaría el derecho humano de acceso a la justicia laboral. Y en cuanto a la entrada en vigor, se habla de 1 año a partir de que se apruebe, de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y consideramos que 1 año, por supuesto que no va a ser suficiente para todo lo que se pretende, y si no, habría que remitirnos al caso de la reforma en materia penal, ¿verdad?, para instaurar el nuevo modelo de justicia penal, y a los juzgados civiles y juzgados mercantiles para instaurar el sistema oral, ¿no? Hasta ahorita todavía no acaba de funcionar como es debido. Pues bueno, yo hasta aquí dejaría mi intervención, y les agradezco mucho pues, por haber estado escuchando lo que se me ocurrió decir en este foro. Gracias. Bueno, agradecemos a la maestra Celia. Siempre me parece que estas reflexiones las tendríamos que hacer de manera más constante, sobre todo por estas implicaciones que va a tener esta reforma ya cuando entre en vigor. Pareciera que justo esas cuestiones sustanciales tendríamos que estar discutiendo al interior y al seno del sindicato.